Bien, buenos días a todos. A ver, vamos a empezar. Una tabla. Vamos a empezar. Antes de empezar, no se olviden, este sábado es el horario. En realidad, se les da no solamente 100 minutos. Ustedes ven que tienen separados este horario reservado, ¿no? Pero en realidad son 120 minutos. O sea, debería ser hasta las 9. A beneficio del alumno. Desde las 7 de la noche hasta las 9 de la noche. Es tal como se les discutió, son 20 preguntas de distintos niveles. Hay varios fáciles, unos de nivel medio y otros nivel más alto. Y debemos comenzar entonces con un taller de repaso. La última clase estuvimos viendo un poco de energía a manera de avance, pero aquí tenemos que repasar en realidad, porque este jueves y este viernes no hay clase, recuerda. Jueves y viernes feriado, el sábado volvemos para la PC. Bueno, no van a volver, tienen que verlo en su casa, nada más la PC. Bien, comencemos viendo este problema. Trata de análisis dimensional. ¿Con qué herramienta resolvemos problemas de análisis dimensional? ¿Qué tenemos que plantear? ¿Recuerda? ¿Qué se plantea en el análisis dimensional? Principio de homogeneidad. Ya, ¿qué dice ese principio de homogeneidad? Todo se puede realizar que tengan mismas dimensiones. Sí. Y estas operaciones que dicen los compañeros son tres básicamente, ¿no? ¿Qué cosas tienes que chequear? Suma, resta, igualdad. Todo lo que tú veas sumado, restado o igualado tienen que tener las mismas dimensiones, ¿ya? Suma, resta, igualdad. No es necesario que lo que se multiplique sean... Tú puedes multiplicar distintas dimensiones, no hay problema. Pero lo que se sume se llama principio de homogeneidad dimensional. Ya, por ejemplo, ¿dónde puedo aplicar el principio de homogeneidad dimensional acá? Me dicen que esto, aquí, todo eso, ¿no? Por ejemplo, dimensiones de U son iguales a las dimensiones de todo esto. Como yo he visto que la U está igualada a toda esa expresión de la derecha, toda la expresión de la derecha debe tener las mismas dimensiones que U. ¿Qué más? Otro lugar donde pueda aplicar el principio de homogeneidad dimensional. ¿Dónde más puedo aplicar el principio de homogeneidad dimensional? ¿Es una suma, una resta o una igualdad? Sí, abajo. Estos dos. Está. También. Esto ha sido acá. ¿Así está claro? Dos veces estoy aplicando el principio dimensional. Donde encuentres sumas, restas
o igualdades, aplicas el principio de homogeneidad dimensional. Ya. Y de ahí lo que tengo que hacer es ver los datos, ¿no? Los datos. ¿Qué dicen los datos? X es distancia. Si X es distancia, ¿qué dimensiones tiene? ¿Qué dimensiones tiene una distancia? Longitud. Longitud. No se confundan con unidades. Las unidades son metros, pies, pulgadas. Hay una infinidad de unidades que pueden tener, pero nos interesan las dimensiones. ¿Qué otro dato pueden sacar? A ver, ¿qué otro dato puedes sacar? Dice energía. Y eso lo vimos brevemente la clase anterior al final. Todo lo que tenga que ver con trabajo y energía. Habíamos hablado en la clase anterior que el trabajo era una transferencia de energía. ¿Cómo se calculaba el trabajo? El trabajo W de una fuerza. Lo último que vimos en la clase anterior. Fuerza por distancia. Fuerza, un coseno que no tiene dimensiones. Recuerda que creo que les mencioné antes que las funciones trigonométricas no tienen dimensiones, son adimensionales. Y aquí la magnitud del desplazamiento. Por lo tanto, ¿cuáles son las dimensiones del trabajo que son las mismas de la energía? La energía y el trabajo tienen las mismas dimensiones. Porque el trabajo no es otra cosa que energía transferida. Fuerza por desplazamiento, la fuerza, y por otro lado tenemos la fuerza neta igual a masa por aceleración. Por lo tanto, ¿cuáles son las dimensiones de la fuerza? ¿Cuáles son las dimensiones de la fuerza? Esto es segunda ley de Newton, ¿no? De aquí puedo sacar las dimensiones de la fuerza, sería dimensiones de la masa, dimensiones de la aceleración. ¿Cuáles son? A ver. Eso también algo de cinemática que hay que saber. Si no te acuerdas alguna dimensión, puedes pensar en las unidades. Por ejemplo, ¿qué unidades tiene aceleración? Metros sobre segundo. Al cuadrado. L sobre T al cuadrado. Estas cosas, o bien te lo dan de dato quién es X y la aceleración es longitud entre tiempo al cuadrado. Por ejemplo, tú ya debes saber la aceleración y la distancia, ¿no? Entonces lo pones aquí. Esas serían las dimensiones de la fuerza. Por lo tanto, ¿cuáles son las dimensiones del trabajo que son las mismas dimensiones de la energía? A ver, las dimensiones del trabajo que son las mismas de la energía. El trabajo es fuerza por distancia, entonces la dimensión del trabajo sería ml cuadrado. Esto aquí es ml sobre t al cuadrado. T al cuadrado, eso es las dimensiones de la fuerza. Multiplicada por las dimensiones de D, sería L, y te sale ml al cuadrado sobre t al cuadrado. Sí. Son dos cosas importantes que vamos a usar. Primero, las dimensiones de la energía o del trabajo, que es lo mismo, para poder usarlo acá. Vamos a llevarlo a otro lado. Todo lo que tenemos ya avanzado.
Recuerden que esto es lo mismo de las dimensiones de la energía. Energía tiene dimensiones U, que entonces sería ml al cuadrado entre tiempo al cuadrado. Las dimensiones de X las tenemos aquí. ¿Dónde podemos aplicar entonces el principio de homogeneidad dimensional? ¿Cuál de las dos? A ver. El 1 o el 2 para sacar algún avance. Yo creo que del 2 sale directo un resultado, ¿no? L al cuadrado, directo. Respuesta. Dimensiones de B son las dimensiones de L al cuadrado. Ya, faltan las dimensiones de A. ¿Cómo hacemos las dimensiones de A? Ah, me está diciendo después. Sí. En la mañana noté eso y por eso me demoré. Estoy teniendo un problema. Acabo de enviar un correo para que activen las diapositivas de la semana 4, porque no estoy pudiendo arreglar esto. Por eso me demoré bien. Entonces yo imagino que ahorita deben estar hablando, ¿eh? Mandó un correo. Pero sí es cierto, no están colgadas. Imagino que una hora debe estar. Te mandó un correo. Ya, de aquí, ahora. ¿Qué hacemos en la parte 1? El problema es que lo de abajo, cuando tú tienes algo abajo en el denominador, puedes reemplazarlo por una dimensión de las dos. A ver, dimensiones de U son las dimensiones de A por las dimensiones de X a la 1 medio, porque elevar a la 1 medio recuerda que es raíz cuadrada. Elevar a la 1 medio es raíz cuadrada, pues estoy poniendo X a la 1 medio. Dimensiones de X a la 1 medio. Y abajo, no se les ocurra poner suma de dimensiones, esto no es correcto, ¿ya? Sumar dimensiones, no se deben sumar dimensiones. ¿Qué hago en vez de sumar dimensiones? Esto no se hace. En vez de sumar dimensiones, tú debes agarrar una de las dos dimensiones porque son iguales. Recuerda que cuando tienes suma de cantidades, deben tener las mismas dimensiones. Y sumar de las mismas dimensiones significa que me quedo con una. ¿Con cuál me puedo quedar, por ejemplo? Dimensiones de X al cuadrado. Dimensiones de X al cuadrado. Ya no voy a poner abajo. Por lo tanto, hay que está claro para despejar. Dimensiones de U de la energía es ml al cuadrado sobre t al cuadrado. Eso lo aplicamos ahí. Dimensiones de A que queremos allá, lo dejamos ahí. Dimensiones de X, que es el L1 medio. Y abajo dimensiones de X al cuadrado. X al medio está. Ya, lo único que queda es despejar. ¿Cuáles son las dimensiones de A? ¿Cuáles son las dimensiones de A?
dimensiones de A. Un ratito la abajo, la nieto, Pasco, ya, Rivas, Funda. Sender. Ok. Hay que dejar entonces las dimensiones de A. ¿Qué dimensiones sale para A? L 7 medios y L 2. A ver. N, ¿a la cuánto dices el L? 7 medios. 7 medios. Creo que no. A ver, ¿alguien más le salió las dimensiones de A? ¿Hay un N? Sí. Hay un L. Ah, sí, está bien. Tienen razón, pero sí. ¿Alguien más le salió las dimensiones de A? Despejen con álgebra las dimensiones de A. El álgebra es importante acá. Por ejemplo, este L al cuadrado sube, tendrías ML al cuadrado sobre T al cuadrado por L al cuadrado y quedaría dimensiones de A por L a la 1/2. Luego, ¿qué se hace? Ya subió el L al cuadrado. ¿Qué más haríamos? Empezar a dividir. Pasar a dividir, sí. Pasamos a dividir. Este sería 2 más 2, ¿no? 4. Entre T al cuadrado. Y este baja sería entre L al 1/2. Ya. ML a la cuarta entre T al cuadrado entre L al 1/2. Eso sale 4 menos 1/2. Cuando divides exponentes, recuerda, en vez de sumarse, se restan. Y entre T al cuadrado. 7 medios entre T al cuadrado. Ahora ese T al cuadrado lo puedo poner como T a la menos 2. ¿Sí? Esas serían las dimensiones de la constante A. Así es. Esas son las dimensiones. ¿Sí? ¿Así está claro? Lo interesante ha sido al inicio sacar las dimensiones de la energía. Las dimensiones de la energía son las dimensiones del trabajo. Trabajo y energía tienen las mismas dimensiones, lo hemos visto, lo hemos mencionado brevemente al final de la clase anterior. Trabajo es fuerza por desplazamiento. Entonces la energía, porque aquí se decía que esto es energía, dice energía potencial. Más adelante vamos a hablar de qué cosa es energía potencial. Vamos a preocuparla. Ya. Tenemos energía, tenemos... Otra cosa del principio de homogeneidad dimensional es que lo puedes poner adentro de una ecuación más grande y sale más directo al mundo. Todo lo que se sume, todo lo que se reste y lo que es igual deben tener la misma dimensión. Recuerda. Manera de resumen. Mismas dimensiones. Las dimensiones se escriben con corchetes, recuerda. Principio, homogeneidad dimensional. Tú no puedes sumar longitudes con tiempo, pero sí puedes multiplicarlas o dividirlas, ¿ya? Solamente puedes sumar, restar e igualar
Lo que sí tiene las mismas dimensiones, pero sí pueden multiplicar y dividir cosas diferentes. Bien, ¿hasta ahí una duda? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Bien. Repasemos algo de vectores, ahora, algo importantísimo, vectores. La figura muestra tres fuerzas que actúan sobre una armella. Determina el vector que resulta de sumar las fuerzas indicadas. Eso es lo que llaman fuerza resultante en un punto. Ya, ahí habría que... La mejor manera no va a ser con método de paralelogramo. Si lo haces geométricamente, no vas a tener nada. ¿Cuál sería el otro método para sumar vectores que podríamos usar? Descomposición de vector. Tendremos que descomponer. ¿Recuerdan cómo se descompone un vector? Un vector así con eje X y eje Y. ¿Qué es así? ¿Descomponer qué significaba? No. Si lo movemos, no cambia el vector, ¿no? No solamente tiene que mover. Se deja ahí el vector, pero descomponer significa reemplazar por componentes. En vez de trabajar con este vector inclinado, en vez de trabajar con este vector inclinado acá, estos dos, se reemplaza por dos componentes así. A X y a Y. A X y a Y. ¿Y cómo se descompone? Por ejemplo, con este ángulo de 45, usarías coseno. Si tienes el ángulo por acá, sería A coseno. Y este sería A seno, ¿no? A coseno y A seno. Poner. A ver. Aquí tenemos tres vectores, vamos a descomponerlo uno por uno. Esta fuerza F1 no necesita descomponerse. Ya está alineado con el eje Y, ¿no? Entonces el vector F1 sin necesidad de descomponer, no necesita descomponerse porque ya está alineado en el eje Y. En el eje Y, ¿qué le pongo entonces al vector F1? Términos de I y J. El vector F1 no tiene nada horizontal, es puramente vertical, por lo tanto tiene solamente componente en el eje Y, vertical. ¿Cuánto le pongo? 300 newton. ¿Positivo o negativo? Positivo porque está para arriba. Ya, en el caso de F1 no fue necesario descomponer, solo darme cuenta que no tiene nada en X, pero todo está en Y porque es vertical. El problema viene con F2. Ya, tengo que descomponerlo en 2. Ya, F2, ¿cómo tiene sus componentes? Arriba, abajo, izquierda, derecha.
No, el F2. Ah, F3. A la izquierda. Entonces, lo ideal es que tú le dibujes su componente a la izquierda y hacia arriba. Y ahí te des cuenta quién va con seno y con coseno. Por ejemplo, esa componente horizontal que está yendo a la izquierda va con seno o coseno de 45. ¿Qué dices? Coseno. Recuerda de un Coseno de triángulo. 45. Así es. Cuando tienes un ángulo y tienes la hipotenusa del triángulo, aquí se forma como un triángulo rectángulo. La hipotenusa es la magnitud del vector que vas a descomponer. Si está pegadito se llama adyacente y eso es hipotenusa por el coseno del ángulo y el otro sería hipotenusa por el seno del ángulo. El opuesto sería el seno y el adyacente sería el coseno. Eso lo ponemos aquí. F2 coseno de 45. Y el otro sería F2, que es la magnitud, que sería la hipotenusa, por seno 45. Si uno ya reconoce que es coseno, el otro es seno necesariamente. Y ahora descomponemos al otro vector. Pero el otro vector no tiene ángulo. ¿Qué hacemos para descomponer al otro vector que no tiene ángulo? ¿Ya habíamos hecho, creo, un ejemplo así? ¿O primera vez que ven este triangulito de proporciones? ¿Se acuerdan qué se hace con ese triangulito de proporciones? A ver, vamos a verlo con calma esto. El triangulito. Primero debes dibujar sí o sí la descomposición, cómo va a ir. Si va a la derecha, izquierda, abajo, arriba, ¿cómo sería? Este F3, ¿cómo sería? ¿Derecha o izquierda? Derecha. Y hacia arriba, ¿no? El problema viene ahora, ¿cuánto valen esas componentes? Si yo tuviese el ángulo, podría decir coseno y seno, ¿no? Pero no tengo el ángulo. Ahora, algunos pueden tener la idea de hallar este ángulo. Se puede hallar, pero no te recomiendo que lo halles. Lo que tienes que hacer es pensar en proporciones. Si tú tienes un triángulo que es proporcional a 3, 4 y 5, la misma proporción va a ocurrir con sus componentes. Por ejemplo, si este triángulo tiene un lado de 3, entonces vas a poner 3 entre 5. Abajo siempre la hipotenusa. Y aquí vas a poner, si este lado vertical es paralelo a esta componente vertical, ahí vas a poner 4 quintos. ¿Por qué entre 5? Siempre dividido entre la hipotenusa. Y le vas a poner la magnitud de F3, ¿no? Que son 600. Estás haciendo una proporción entonces con los ángulos. No voy a poner eso más claro. Creo que eso es claro, ¿no? Tú tienes un vector y lo descompones así. La idea es que se cumpla la misma proporción, ¿no? Algunos lo que hacen es ponerlo, bueno, este es F3, le llaman 5K de constante, y arriba a la derecha le ponen K, 3K porque está proporcional a este y 4K. Algunos lo que hacen es eso, pero creo que mucho trámite, mucho trabajo. De ahí sale que F3, que el K vale un quinto de esto, vas multiplicando, ¿no? Pero yo creo que más fácil es que te des cuenta. Este lado del triangulito de proporciones es paralelo a él. Si es paralelo a él, le pones 3 entre la hipotenusa siempre. Y lo multiplicas por la magnitud. Este otro lado es paralelo a esta componente,
Por lo tanto, ¿cuánto debería ser? 4, que es el paralelo, entre siempre la hipotenusa y lo multiplicas por la magnitud que sería. Estoy poniendo 600. Está bien. Ya está. Esta descomposición es directa, no necesitas ningún ángulo y es exacta. Entonces, por favor, cuando vean esos triangulitos, eviten usar ángulos, porque algunos lo que hacen también es calcular el ángulo y dicen, arco tangente del opuesto, ¿no? Sí, pero te va a salir, vas a tener que redondear y mientras más redondeas, peor es. En cambio, así sale más directo, mira. Sin redondear nada. ¿Ya? Esta forma de descomposición, practíquenla. Los signos se ponen al final. Por ejemplo, el F3 todo positivo, a la derecha y hacia arriba positivo. ¿Sabes? Bien, entonces, ¿cuál ya tenemos para descomponer todas las fuerzas? A ver, F2, ¿cómo sería? El vector F2, ¿cómo es? Con su I y J. Coseno de 45. F2 coseno 45, que es menos, porque está yendo en contra. Con signo menos. Menos 450 coseno de 45 grados y en el eje Y más, ¿sí? 450 newton seno de 45. J. Ya está. El F2 sí se ha descompuesto con ángulo porque nos han dado ángulo. Y ahora el F3, este señor, positivo, 3/5 de 600 y este otro positivo también. Listo, ya están las tres fuerzas descompuestas. Las tres fuerzas están descompuestas y me piden el vector, que es la suma de los tres. La ventaja de haber utilizado este método es que lo único que hace es sumar todo lo que tenga ahí con todo lo que tenga ahí, todo lo que tenga J con lo que tenga J. Es como que factorizas los I y J. Y habría que sumar nada más, con todo el signo. Por ejemplo, el F2 tiene componente negativo. Bien. ¿Así se claro? ¿Dudas, preguntas, ahí? Claro, profe. Ahí sí que hay que realizar la suma de los tres. Sí, falta la de realizarlo. Todavía no ha terminado el problema porque ya faltan los más simples, ¿no? Hay que realizarlo. Y la suma lo haces con cuidado, poniéndole la calculadora, coseno, todo. ¿Se pide la suma vectorial? Se pide la suma vectorial. La sumatoria de fuerzas, que es vector suma, es igual al F1 más F2 más F3. Nota que le estoy poniendo flechita a los vectores porque sin flechita no indicaría vector, ¿ya? Lo único que tienes que hacer es sumar. Ya. Tendrá que factorizar I con I con I con I. Sería 0 más menos 450 coseno
newtons, más 3/5 de 600, y cierro corchetes porque ahí todo eso tiene con I, ¿no? He factorizado el I en los tres. Puedo hacer una suma así, ¿no? J con J ahora. $300 más 450 newtons seno de 45 más 4/5 y no te quedas poniendo la calculadora. Ya lo pones con calma en la calculadora. ¿Cuánto sale? A ver, ¿cuánto le sale? No se olviden que acá hay un menos, ¿no? Era de la componente que iba a la izquierda. 41.8 ¿Ya? y 80. Este sería de 10. 41,8. ¿Qué más? Y en J, 1098. 1098,2. Ya está. Esa sería la fuerza vector suma. Hay que redondearlo, obviamente. Esto sería 41,8 newton I más 1,10 por 10 al cubo newton J. Ya con el redondeo. Le estoy poniendo 1,1. Esa sería la suma. Entonces les he hecho paso a paso todos los casos que deben saber de suma de vectores. ¿No? Está bonito los vectores porque tienen varios casos. Con ángulo, con triangulito, ya no se ve. Hemos repasado entonces todos los casos para descomponer. Algunos se olvidan que cuando ya el vector está alineado no necesitas descomponer nada. No saben qué hacer a veces, no te olvides. Solamente le pones 0 a la componente donde no hay nada. Y si el vector está en eje X, sería puramente con Y y nada en J. Si está en el eje Y, puramente en J sin nada en X. El F1 no te olvides. Está el F2 con ángulo y signo. Y el F3 está a la derecha, los dos positivos, pero les remarco esta forma de descomponer. Directo, sin pérdida de tiempo. Siempre la Y es la fracción entre la hipotenusa, bueno, la magnitud. La hipotenusa que es 5. A ver, solo para asegurarme, a ver, quiero que me digan cómo es este vector. ¿Cómo es este vector A? A ver, un ejemplo. Rápidamente, a ver, sin necesidad de ángulos, a ver, quiero ver si son rápidas con esta descomposición. Te da un triangulito de 5, 12 y 13. ¿Cuál es el corte de A? Y quiero descomponer al vector A. O sea, quiero expresar este vector A descompuesto. ¿Cómo sería en X? A ver. 12 quintos coseno de 160. Ahí me dicen 12 quintos, ¿están de acuerdo? No, 12. 12, y agarro el 12 porque es el paralelo para el eje X, ¿no? El paralelo al eje X va en el eje X 12, pero lo tienes que dividir entre la hipotenusa, 13. Y le pongo un menos porque está yendo a la izquierda. Y hacia arriba. Y eso lo multiplicas por 260, ¿no? Y le pones su I. Luego, a Y sería el 5. Y abajo siempre la hipotenusa, ¿ya? Yes. En el eje Y falta. No te olvides del eje Y. El eje Y va con 5, que es el paralelo. 5 entre 3, ahí está, por también 260.
Y ahí está directo, ¿no? No necesitas hallar ángulos. Si haces ángulos, no es que esté mal que halles el ángulo, pero te hace demorar más y es más probable que te equivoques. ¿Sí? Ahí te das para sacar, ¿no? Menos 240 newtons I más, ¿cuánto sería acá? 100 newtons J, ¿no? Es lo que pasa. Es un cálculo directo que tienes que dominar. ¿Ya? Bien. Eso quiero que no se olvide. Ya, hasta hay una duda, pregunta. Acá el vector suma. Nos falta repasar cinemática. Este problema de acá. Cinemática. Veamos este problema donde tienes este movimiento. Ya, un atleta de carrera, vamos a leer rápido, un atleta de carrera de 100 metros acelera de manera uniforme durante los primeros 35 metros. Dice primeros 35 metros, entonces es de sospechar que luego va a haber más distancia. Y luego corre con una velocidad constante. Entonces, ya nos está dando la idea de que hay tramos. Hay tramos de distinto movimiento. Si el tiempo del atleta para los primeros 35 metros es 5,4 segundos, determina su aceleración, su velocidad final y el tiempo en que completa la carrera. Ya, todos estos datos ya tenemos una idea. Tenemos una idea de que acá hay al menos 2 tramos. Por lo tanto, siempre, voy a poner el color rojo. Siempre, por favor, hagan un dibujo, un diagrama. Hacer un diagrama del movimiento. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a dibujar cómo se ha movido. ¿Cómo represento el movimiento? A ver. Lo voy a poner en una línea recta y voy a dibujar al atleta. ¿Cuántos tramos ves? Dice, primeros 35 metros. Le vamos a llamar ese D1, digamos. $35 hasta acá. ¿Cuánto debe medir la distancia total para que complete la carrera? 100. Vamos a ponerle entonces aquí. ¿Cuánto sería este D2? 65, ajá. Para que complete los 100 metros, ¿no? ¿Está claro? Ese diagrama tienes que hacerlo. Si no, te vas a confundir, no vas a poder meter todos esos datos en tu cabeza y hacer fórmulas nada más. Y dibujamos ahora al atleta. Vamos a dibujar al atleta. Vamos a ver si me sale. Ya me está. Estoy copiando el dibujo. Ya. ¿Cómo es el movimiento aquí? ¿Qué me dicen sobre el movimiento en los primeros 35 metros? No. Lean con cuidado. En los primeros 35 metros no hay velocidad constante. Lean bien. ¿Qué dicen los primeros 35 metros? ¿Qué sabes? Vamos a poner todo lo que sabes. Ya. Hay 5,4 segundos. Ya, eso nos dan. Lo primero que nos dan es el tiempo. Bueno, antes incluso nos dan otra cosa. Aceleración constante está aquí. Esto es el dato. Entonces aquí, aceleración es constante. Toda esa información lo pones para ese tramo y solo vale para ese tramo. ¿Ya? ¿Está claro? Lean con cuidado los datos, por eso, como hay varios datos y son de 2 tramos, si no haces tu diagrama te vas a confundir.
hacer tu diagrama. 1000 veces lo voy a repetir. Diagrama. Ya. Hasta ahí creo que tienes todo, ¿no? Incluso tienes la distancia del primer tramo. ¿Qué más podemos hacer? Ahora pasamos al segundo tramo. ¿Qué sabemos del segundo tramo? Velocidad es constante. Ahí sí es constante. Ahora sí la velocidad es constante. Ya, entonces, ¿y cuánto tiempo está? No tenemos el tiempo. ¿Qué sabemos de ese detalle? Velocidad constante. Eso sí, lo hice claro. Solo sabemos que tiene velocidad constante, ¿no? Tienes la distancia. Y por ahora no tenemos nada más de información, ¿no? Ya, ¿qué cosas, a pesar de que no estén escritas, tienes que deducir? Por ejemplo, cuando comencemos a resolver, voy a poner aquí a la derecha algunas ecuaciones que debes saber. Cuando tienes una cosa es que tengas velocidad constante, otra cosa es que tengas aceleración constante, ¿no? Cuando tienes velocidad constante, la única ecuación de velocidad constante es velocidad por tiempo es igual al desplazamiento. Es la única que te debe preocupar en velocidad constante. Pero en aceleración constante tenemos más. ¿Qué ecuaciones conoces de aceleración constante? A ver, el desplazamiento, como estamos en X, recordar ecuación de aceleración constante. Este tipo de ecuaciones tienen que recordarlas o tenerlo en la mano por lo menos, ¿no? Saber dónde encontrarlas. Un tema que tienen que repasar. Desplazamiento es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Ya? ¿Qué otra ecuación? ¿Ya se acordaron? ¿Qué pasa con la velocidad cuando tienes aceleración? Velocidad final, por ejemplo. Tienes que recordar que la aceleración lo que hace es cambiar la velocidad, así que no va a ser iguales las velocidades. Le sumas aceleración por el tiempo. El intervalo de tiempo para ser más preciso. Hay otras ecuaciones como velocidad final al cuadrado es la inicial al cuadrado más 2 veces el desplazamiento también. Ya, con todo eso debemos resolver. ¿Qué necesito para el primer tramo? Mira el primer tramo. A ver, la primera cosa que usaremos por el primer tramo, a ver qué dice. Te preguntas aceleración constante. No puedes utilizar esto, porque esto es para velocidad constante. Ah, ya. Ya vamos a ver. La primera, a ver, vamos a indagar qué datos tenemos. Tenemos cuánto se ha desplazado, ¿sí? Tenemos el tiempo, sí, muy bien. No tenemos la aceleración y no tenemos la velocidad inicial. Ajá, y ahí es donde debemos deducir en una carrera, por eso presten atención al contexto. En una carrera, ¿cómo empiezan los corredores?
Sí, empieza el reposo. En este caso, el contexto de que me dicen que es una carrera, me ayuda a saber que empiezas con cero, ¿no? Con velocidad cero. Tengan cuidado porque no siempre empiezas con velocidad cero. Por el contexto es que sé que empieza con velocidad cero. Pero no siempre va a empezar con velocidad cero todo. No quiero que piensen que siempre todo empieza con velocidad cero. En este caso, por el contexto, sí. Entonces, ¿qué aplicamos? Delta X es igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ya está. Reemplazamos datos. Esto aquí es el D1. Esto aquí es 0. Más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Se va? ¿Qué me queda entonces? Ah. ¿Qué me piden? Me piden la aceleración. Si me piden la aceleración, despejo, pues. La aceleración, yo ya tengo el tiempo, yo tengo la distancia. Es 2 veces la distancia entre la aceleración y aquí sale, bueno, no, perdón, el tiempo. Vamos a despejar con calma. 2 veces la distancia de 1 entre el tiempo al cuadrado, ¿no? Ahí sale la aceleración. ¿Cuánto vale la aceleración con los datos que tenemos? Tenemos el tiempo, tenemos la distancia. ¿Cuánto vale esa aceleración ahora? ¿Cuánto sale? Eh, 70 entre 5,4 al cuadrado. ¿Cuánto está saliendo? 70 entre 5,4. 2.4 metros segundos al cuadrado. 3,4 la voy a chequear. Pero está bien, no creo que equivoque. Y muy bien han dicho, el redondeo ahí debería ser con 2 signos negativos. $2.4. 2,4 unidades de la aceleración. Metros por segundo al cuadrado. Y nota que aquí mismo solito ha salido las unidades, mira. Metro, segundo elevado al cuadrado. Eso es algo que es parte del análisis dimensional. Siempre fíjate en las unidades. Por eso yo les insisto, no trabajen con puro número. Pongan las unidades en su cálculo. Ahí te das cuenta de que no te estás equivocando. ¿Ya? Si yo no hubiese puesto las unidades, de repente por ahí me equivoco en algo del despejar y no me doy cuenta, nunca me doy cuenta. Eso de que al final le pones las unidades es nocivo porque no te das cuenta durante tus pasos intermedios si te estás equivocando, ¿no? De repente, imagínate, se dieron cuenta que hace un rato estaba despejando un poco más, ¿no? Y iba a poner raíz cuadrada, por ejemplo. Ya, imagínate que no me doy cuenta y sigo y reemplazo y iba a poner raíz cuadrada de esto. Y ahí me daba cuenta, pues, que es absurdo que salga así, porque me iba a salir raíz cuadrada de metro entre raíz cuadrada de segundo al cuadrado y eso no es aceleración. Usen las unidades para darse cuenta también de lo que están haciendo. Usen las unidades, por favor. Dentro de sus propios cálculos. Bien.
Ahora, ¿qué más se nos pide? Velocidad final. Velocidad final. ¿Ya? La velocidad final de la carrera supuestamente. Segunda fórmula de aceleración. Sí. Esto es la parte A. Ya, la parte B se pide la velocidad final. Vamos a poner letras a los lugares, ¿ya? Este es A, B y C. ¿Ya? Pero B de C es la misma velocidad de B. ¿Están de acuerdo? En el punto final C tiene la misma velocidad que el punto B. ¿Por qué eso es cierto? Porque dice que se velocidad. Así es. A partir de ese punto se vuelve constante. Hallar la velocidad en el punto B, que va a ser la misma velocidad que en el punto C. Entonces, si necesito la velocidad en el punto B, aquí puedo hallarlo en el tramo AB. Y ahí puedo utilizar las ecuaciones de aceleración constante, ¿no? ¿Cuál de las ecuaciones de aceleración constante? A ver, vamos a traer las ecuaciones de nuevo. Era la segunda, la tercera. A ver, ¿cuál de las ecuaciones que tenemos? A ver, viendo los datos. A ver, quiero la velocidad final en el tramo AB. La velocidad final está por acá. ¿Tengo la inicial? Sí. ¿Tengo la aceleración que acabo de hallar? ¿Tengo el tiempo? Sí, tengo todo, ¿no? Entonces vamos a usar la segunda ecuación. Velocidad en C, que es la velocidad final, es la velocidad inicial, más la aceleración por el tiempo, y ahí reemplazamos. 0. ¿Cuánto vale la aceleración que acabamos de hallar? Sí. Entonces acostúmbrense a poner también de manera simbólica. Vamos a poner con letritas antes de reemplazar. ¿No? Por el tiempo. Y ese es el tiempo 1 en realidad que te vas a poner. Tiempo 1. Ya está. Entonces te está quedando 2 de 1. Abajo viene el tiempo, pero al cuadrado con un tiempo que queda solamente entre T1, ¿no? ¿Cuánto vale esa velocidad? 2 por 35 metros entre 5,4 segundos. Otra vez, reemplazar con unidades me confirma las unidades correctas. Vamos a ver. Es el punto 96. 98. 12,96 lo radiamos a 13 nada más, perdón. 13. ¿Por qué lo redondeo a 13? Por las cifras. Dos cifras significativas, dos cifras significativas. 13 metros por segundo. El 2 viene de una fórmula, eso no cuenta. Es el 2 que multiplica no cuenta con eso. Bien, ¿hasta está claro, duda? Preguntar. ¿Cuál sería la manera correcta de hacer eso? Porque yo le hice diferente y me salió
Sí, lo que pasa es que tienes que acostumbrarte, no siempre todo va a ser con números, tienes que acostumbrarte a hacerlo con letras. Puedes hacer un problema parecido sin ningún número, por ejemplo. Acostúmbrate de una vez a hacerlo con letras. Eso se llama simbólico. Y al final reemplaza. Ahora, también puedes haber utilizado otras fórmulas. Por ejemplo, ¿de qué otra manera te refieres? No, yo reemplazaba nada más los valores que- Ah, ya, a eso. Pues, sí, a eso voy. Acostúmbrase a hacerlo con letras hasta el final. Se le va a evaluar, de hecho, con puras letras, muchos problemas. No va a tener números. Lo que no quiero es que, por falta de práctica de trabajar con letras, no lo hayas podido hacer así. ¿Hay alguna duda? ¿Qué más pide? El tiempo que completa la carrera. Eso también está bien. Ya tenemos la velocidad con la que va a terminar el señor, que es 2 de 1 entre el tiempo. Y también tenemos la distancia 2. O sea, si agarro de nuevo el diagrama, solamente me falta el tiempo del segundo tramo. Nosotros ya tenemos que hemos hallado la velocidad. Era 2 de 1 entre el tiempo 1. ¿Sí? 2 de 1 entre el tiempo 1. Si tienes velocidad constante, sabes cuánto vale esa velocidad y tienes la distancia, ¿qué puedo aplicar acá? Velocidad por el tiempo 2. Acá hay un tiempo 2. Es igual a D2. Solamente para ese tramo. ¿Sí? De ahí sale directamente el tiempo 2. ¿Cuánto? Y vamos a reemplazar esa B2, este B2 lo vamos a llamar aquí. O era BC en realidad lo vamos a poner. BC. Entre 2 de 1 entre el tiempo 1. No.
Ya está, y ya tienes el tiempo 2. Ese sería el tiempo 2. El tiempo total de la carrera sería la suma de los dos tiempos, sería el tiempo 1, 5,4 segundos, más el tiempo 2, que es de 2. ¿Cuánto vale el de 2? 65 metros. Entre 2 veces el 35 metros. Hay un poquito de álgebra, ¿no? Recuerda que este tiempo sube por álgebra, por eso lo he puesto arriba. Por el tiempo 1. Tiempo 1 ya salió 5,4 acá. ¿Y a cuánto sale ese tiempo total? ¿Por dónde va? 10. Ya. Ahí me dicen 10 segundos. $10,41. Ya comprobé así el. Ya. ¿Listo? Esta sería la razón. Ahí, ¿hasta ahí alguna pregunta? Lo que faltaba era el tiempo 2 en esta parte de la derecha. Faltaba el tiempo 2 en esta parte de la derecha. Le sumas al tiempo 1 y ya tienes el tiempo total. Ese sería el tiempo total. No, el gestor cuadro no es la operación final. ¿No? La operación final es la suma de los dos. Profe, ¿no teníamos ya la velocidad de C? Sí, aquí está. Y seguramente lo que quieren es, como le estaba diciendo, poner el número. Otra vez les insisto, pongan siempre los valores simbólicos. Esto es la velocidad de C. Yo, profe, la velocidad de C no es la misma que la velocidad de B. Sí. Por eso he puesto la velocidad de C o la velocidad de B, es lo mismo, pero aquí es lo que utilizaba acá. Lo utilizaba en todo este trayecto. Por eso aquí utilizaba velocidad por el tiempo 2, que puede ser de C o de B, lo mismo. Lo que yo insisto es, trabajen con letras hasta el final. Eso es lo que varios me están preguntando. Esto de acá yo lo he reemplazado y ustedes seguramente han dicho, pero ya lo teníamos como un valor. Sí, pero acostúmbrense a trabajar con letras. Esto aquí. Esto aquí lo pongo acá. Reemplacen así con letras. Muchas preguntas que se le va a hacer con letras, no va a ser para estar reemplazando con números. Y ya les había mencionado, si ustedes trabajan con letras hasta el final,
te puedes ahorrar estar rehaciendo un problema cuando cambien datos. Tiene que acostumbrarse a ver sus respuestas con letras, simbólicos se dice. Simbólico, ¿ya? Bien. Y ahí también evitas redondeos porque la velocidad de C tendría que haber puesto con varias cifras, no el redondeado, es que hubiese querido hacerlo. Bien. Vamos al siguiente ejemplo. Un ejemplo más de aceleración de cinemática, caída libre. ¿Cómo es la aceleración en caída libre? Caída libre vertical. ¿Cómo es la aceleración en caída libre? A ver, tenemos el eje Y. Sí. Aceleración en el eje Y es menos G. Y es una constante, correcto. Usted y un amigo están de pie al borde de un peñasco. Ya, entonces vamos a dibujar el peñasco. Aquí está el peñasco. Un peñasco cubierto en nieve. Al mismo tiempo, usted lanza de manera vertical hacia arriba una bola de nieve con rapidez V. Y su amigo lanza una bola de nieve verticalmente hacia abajo con la misma rapidez. O sea, tienes la bola A. A ver, usted que sea el número 1 y su amigo es el número 2. Ya. B1 dice que es más V, teniendo en cuenta el eje de coordenadas. Mientras que su amigo hace lo mismo, pero con la misma rapidez, pero hacia abajo. ¿Cómo sería la velocidad de la pelota del amigo? ¿Cómo sería la velocidad de la pelota o la bola del amigo? A ver, usted lo lanzó con más B porque va hacia arriba y el amigo lo lanzó hacia abajo. Con la misma rapidez le pones la misma letra pero negativa. ¿Cuál bola de nieve llegará primero al suelo? Yo creo que es evidente. Primero, a ver. El primero tiene que hacer un viaje para arriba y regresar, ¿no? Y este ya de frente. Creo que es evidente que primero llega. Ya, ¿cómo lo demuestro eso que es evidente? A ver, digamos que esto valga h de altura. Vamos a usar las ecuaciones de aceleración constante que están aquí, pero en vez de x tú le pones y. Ecuación de aceleración constante, pero en vez de x igual a y, solo para demostrarlo. O sea, nosotros teníamos delta x es igual a velocidad inicial por el tiempo, más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. Ya, pero en vez de x le ponemos y, en vez de aceleración le ponemos menos g. Menos g. Bien. Vamos a demostrar que primero llega el del amigo. Vamos a ponerlo como conclusión final, ¿ya? Aplicamos para el caso 1 de usted. ¿Cómo sería? ¿Cuál es el desplazamiento de la pelota desde el peñasco hasta el piso?
hasta el suelo. El desplazamiento delta Y. Para el caso 1. Delta Y es... Puedes poner tu origen de coordenadas aquí 0 y este sería H. Final menos inicial sería menos H. Menos H. ¿Cuál es la velocidad inicial? Más B por el tiempo menos un medio de G por el tiempo al cuadrado, ¿no? Ya está. ¿Cuál sería la respuesta ahí? Esto es una ecuación cuadrática. Es esta ecuación cuadrática. Esta es una ecuación cuadrática de la forma ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Lo que he hecho es pasar todo a la izquierda y dejar 0 a la derecha. La incógnita es el tiempo. Ya. ¿Cómo se resuelve eso? El tiempo es igual, a ver, tenemos aquí. La solución de esta ecuación cuadrática es menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac entre 2 veces a. Igualito sería aquí. ¿Quién sería b? ¿Quién sería el b? La velocidad. Menos b con todo, sería menos el menos b. Con todo y signos, es en la ecuación de la cuadrática. ¿Eh? Menos el menos b, más menos raíz cuadrada de menos b al cuadrado. Aquí está el b al cuadrado. Menos 4, el a sería un medio de g. Y el c sería el h. Ya está. Entre 2 por un medio de... Ahora, en la solución de la cuadrática tenemos que elegir si usamos más o usamos menos. ¿Cuál crees que elegimos? El más, porque si usamos el menos, va a salir un tiempo negativo. Entonces vamos a tomar b más raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac entre g, ¿no? Y ese es el tiempo en el caso 1. ¿Cuánto se demora en caer? Ese es el tiempo. Y en el caso 2, hemos usado la ecuación de la cuadrática, recuerdo. Ya, este es el tiempo que se demora en caer. Y en el caso 2, ¿cuál es la diferencia? Bueno, aplicamos la misma ecuación. Anoten que hay que tener cuidado, ¿no? No puedes aplicar distancia es igual a velocidad por tiempo en todo. Aquí no vale eso, porque esto no es velocidad constante.
hemos tenido que aplicar esta ecuación y de ahí sacar el tiempo de esta manera. Aquí es el h, perdón. Aquí, no calculó bien esta parte aquí. 4 por 1 medio de g por h saldría 2gh, ¿no? H. Acá hay un detallito. Me estaba equivocando un detallito. A la hora de pasar toda a la izquierda, este ha pasado positivo, este pasa negativo y este se queda negativo. Negativo, aquí debería ser menos h. Sí, ahí debe ser, me estoy dando cuenta. Me estaba dando cuenta que no podía salir aquí menos. Menos por más h. Esto sale más 2gh. Ahora sí. Sí, este menos se queda como menos porque todo lo estoy pasando a la izquierda. ¿Ya? Entonces aquí es menos h. Este es el c. C, B y A. De la ecuación cuadrática. Bien, ahora igualito hagamos acá. En el caso 2, este es el caso 1. En el caso 2, el desplazamiento sigue siendo menos h. La velocidad inicial es menos b. Ya no es igual a más b. Tiempo, esto es igual a menos 1. Sigue siendo la misma aceleración. Ahí está. Otra vez se forma una ecuación cuadrática. Resuelve esa ecuación cuadrática. El mismo procedimiento, solo ha cambiado el signo del b, ¿no? Bueno, mismo procedimiento. Sería menos, ahora sí sería b, más raíz cuadrada de b al cuadrado, menos 4 por 1 medio de g, por menos h, entre 2 por 1 medio de g. Eso te sale lo mismo. Entre g. Ya, ahí tienes los dos tiempos. ¿Cuál de los tiempos es mayor? ¿Y cuál es el menor también? Si comparas los dos tiempos, ¿qué puedes concluir? Para el caso en que lo lanza hacia arriba, el caso que lo lanza hacia abajo, con velocidad negativa. El segundo tiene un negativo, entonces se jala para abajo más rápido, ¿no? Ah, claro. El segundo tiempo, comparado con el primero, es menor porque tiene un negativo. Entonces, el que llega más rápido era lo que era evidente, no se está demostrando lo evidente. El segundo caso llega primero. Usamos ya los tiempos. Entonces, si comparas los dos tiempos, en el caso 2, lanzado hacia abajo, como tienes menor tiempo, llega antes, primero. ¿Por qué llega a tener menor tiempo? Porque hay que comparar nada más, ¿no? Esto con esto se compara. El que tiene ese signo menos tiene su menor tiempo.
Ahora, ¿cómo sacamos la rapidez? Dice, ¿cuál tendrá mayor rapidez? Obviamente se refiere a la rapidez cuando va a caer, ¿no? Cuando llega aquí. Para eso hay una ecuación muy útil en donde no es necesario el tiempo. ¿Cuál tendrá la mayor rapidez? Voy a ver los dos dibujos. Por eso siempre es bueno dibujar un diagrama. Aquí están los dos diagramas. Los dos tienen el mismo desplazamiento. Ya. Hay una ecuación que no necesita ningún tiempo, ¿verdad? Esa está acá. En el caso de caída libre, donde la aceleración es menos g, tendríamos esto acá. Detalle. Bien, entonces, si yo quiero la velocidad final 1, la velocidad final 2, aquí puedo aplicar, ¿no? Sería, si aplico esta ecuación, saco raíz cuadrada, sería velocidad, ¿cuál es la velocidad 1? B al cuadrado menos 2G. ¿Cuál es el delta Y? El delta Y recuerda que es menos H para ambos. Los dos tienen un desplazamiento igual. Y aquí quiero enfatizar eso. Es cierto que el primero se va y recorre más distancia que el otro, pero en esta ecuación no es importante la distancia, lo que importa es inicial y final. Inicial y final. Quiero remarcar eso, ¿eh? Algunos tienen ese error de pensar que en las ecuaciones se utiliza distancia. Aquí, bien claro está que no es distancia, esto es desplazamiento. Y la distancia no siempre es igual al desplazamiento, en este caso no, ¿no? Por ejemplo, la distancia recorrida para este primer caso es mayor porque se va para arriba y luego regresa. Pero no importa, lo que pides es inicial y final. Así que esto es menos h. Porque sería 0 final menos h que te da menos h. ¿Cuál es la rapidez final de 1? B al cuadrado más, menos con menos hace más, 2gh. Ya, ahora en el caso 2. ¿Cuál es la...? Estoy sacando raíz cuadrada aquí, ¿no? Estoy sacando la raíz cuadrada aquí y aplicando esto acá. La velocidad final en el caso 2. Bueno, la rapidez final en realidad. Raíz cuadrada de la velocidad inicial menos 2g, igualmente tienes el mismo desplazamiento. Acá hay un por. ¿Ya cuánto sale esa rapidez final? ¿Cuánto sale esa rapidez final 2? ¿Mayor, menor o igual que la anterior rapidez final para llegar al suelo? Que está acá. Igual. Está igualito. Tiene lo mismo. La única diferencia entre estos dos es que aquí había un más
y aquí tienes un menos, pero ese menos está al cuadrado, así que sale lo mismo. O sea que en ambos casos llega con la misma rapidez. En ambos casos llega con la misma rapidez. Llega con la misma rapidez. La pequeña diferencia que había acá un signo, porque uno iba para arriba y otro iba para abajo, desaparece la diferencia porque está elevado al cuadrado por esta ecuación. Esta ecuación solo para aceleración constante. Bien, entonces llegan al mismo tiempo. Llegan con la misma rapidez. Ok, entonces hasta ahí una pregunta. Buena pregunta para terminar. ¿En alguna ecuación importa la masa? No, no importa la masa. Ahí me preguntan si importa la masa o no importaba. Ninguna de las ecuaciones utiliza la masa. No importaba. Bien. No importa que uno pese el doble. Precisamente de eso hizo el experimento Galileo, ¿no? Galileo, ¿se acuerdan que hizo un experimento con... Dejaba algo ligero y dejaba algo más pesado en la torre de Pisa y llegaba al mismo tiempo, no importaba la masa. En caída libre. No importa la masa. Sí. Ok, entonces, nos está faltando un ejercicio, eso lo hacemos ya el miércoles y continuamos con energía. Bien. Bien, nos vemos entonces el miércoles. El jueves ya no hay clases. El miércoles terminamos este repaso. Repasen ustedes también, se les ha puesto, se les va, bueno, en la mañana me di cuenta que no está subido y ya me han dado un correo para que lo arreglen, pero hay ejercicios siempre ahorita al final. Aunque estos son del tema nuevo que no vienen. Sí, estos son del tema nuevo. De las anteriores diapositivas también repaso. Siempre los ejercicios al final de la diapositiva son para ustedes, no se olviden. Nos vemos el día miércoles. No se olviden, este sábado es APC. Estudien, ya llega la primera APC. No, profesor, perdón. Chao.